¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que crees sobre la Pascua es la verdad completa, sin filtros ni adornos? Esa fecha que moviliza a millones, que llena iglesias y aeropuertos, que une a familias y provoca lágrimas. ¿Y si gran parte de lo que te contaron nunca ocurrió exactamente como te lo dijeron? No con esos detalles tan obvios que nadie se atrevió a cuestionar, ni con esas certezas que absorbiste de niño, cuando tu mente era una esponja para verdades absolutas. Estoy hablando de la Pascua, y de Baruch Spinoza, el hombre que 350 años antes de que tú nacieras ya había intuido lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si esta idea te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora mismo, porque lo que te voy a contar hoy puede revolucionar tu entendimiento de la fe. Vamos a desvelar verdades incómodas que, te lo aseguro, son más valiosas que cualquier mentira cómoda. ¿Estás listo para ver lo que se esconde detrás del telón? Existe una fecha en el calendario que conmueve a miles de millones de personas. Una fecha que hace que las iglesias se desborden, que los aeropuertos estén a reventar, que familias enteras se reúnan alrededor de una mesa. Una fecha que provoca lágrimas, devoción, silencio y cantos. Una fecha que, según la tradición, cambió el destino eterno de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que mucho de lo que sabes sobre esta fecha nunca sucedió? No de la manera en que te lo contaron. No con los detalles que parecían demasiado obvios para ser cuestionados. No con las certezas que absorbiste de niño, cuando tu mente no tenía defensas contra las narrativas presentadas como verdades absolutas. Estoy hablando de la Pascua. Y estoy hablando de Baruch Spinoza, el hombre que 350 años antes de que tú nacieras ya había percibido lo que nadie tenía el valor de decir en voz alta. Piensa conmigo por un momento. ¿Has notado cómo, cuando alguien hace una pregunta sencilla sobre la Pascua en un entorno religioso, el ambiente cambia? ¿Cómo las sonrisas se vuelven ligeramente tensas? ¿Cómo las respuestas llegan demasiado rápido, ya preparadas, ya pulidas, como si hubieran sido ensayadas durante siglos? Esto no es un accidente. Es una arquitectura. Durante más de 2000 años, una de las instituciones más poderosas de la historia humana, la Iglesia, ha construido un muro invisible de certezas alrededor de la Pascua. No con ladrillos, sino con palabras, con rituales, con la repetición sistemática de una versión de los hechos que, al ser examinada de cerca, comienza a mostrar grietas que ningún vitral puede ocultar. Y fue precisamente frente a estas grietas que Baruch Spinoza se detuvo. No por arrogancia, no por odio a la religión, sino porque Spinoza era, ante todo, un hombre que no podía mentirse a sí mismo. Ámsterdam, siglo XVII, la ciudad más tolerante de Europa y, sin embargo, tolerante solo hasta cierto punto. Spinoza tenía 24 años cuando la comunidad judía de Ámsterdam pronunció el cherem contra él, la excomunión más severa jamás registrada en portugués en la historia del judaísmo occidental. Las palabras del decreto fueron implacables. Hablaban de abominaciones horribles y de herejías monstruosas, de comportamientos que ni siquiera podían ser nombrados públicamente. Nadie hasta el día de hoy sabe con certeza qué dijo o hizo para merecer aquello. Pero sabemos lo que siguió haciendo después. Spinoza siguió leyendo, siguió escribiendo, siguiendo pensando solo en un pequeño apartamento, puliendo lentes para gafas para pagar el alquiler. Desmanteló pieza por pieza los fundamentos mitológicos de las tres grandes religiones abrahámicas. Y lo hizo con una frialdad quirúrgica que aún hoy causa incomodidad en los pasillos de la teología académica. No destruyó la fe. Destruyó la ilusión de que la fe necesitaba mentiras para sobrevivir. Y fue en este proceso que tocó el tema de la Pascua. En la Pascua judía, el Pesaj, la fiesta de la liberación, la memoria del éxodo de Egipto, y en la Pascua cristiana, la resurrección, la piedra rodada, el sepulcro vacío, la promesa de vida eterna. Spinoza miró ambas y hizo lo que pocos se atrevieron a hacer antes o después de él. Leyó los textos originales en hebreo, en griego, sin la capa de interpretación institucional que convierte las preguntas en herejías y las dudas en pecados. Lo que encontró no fue el fin de la espiritualidad. Fue el comienzo de una honestidad que la religión organizada nunca ha podido digerir. En este video, caminaremos juntos a través de 7 de las mayores mentiras que rodean la Pascua.
Mentiras que no son invenciones conspirativas de ateos resentidos, sino contradicciones históricas, arqueológicas, textuales y filosóficas que cualquier lector honesto de los documentos originales puede verificar por sí mismo. Haremos esto a través de los ojos de Spinoza, porque Spinoza no fue un destructor de la fe, fue un cirujano de la verdad y la cirugía que propuso la separación radical entre lo que dicen los textos y lo que la institución quiere que creas que dicen. Es más necesaria hoy que nunca, no porque la fe sea un problema, sino porque las mentiras construidas sobre la fe son una ofensa a la divinidad misma que esas mentiras pretenden proteger. Prepárate porque lo que viene a continuación no es un ataque, es un espejo. Y los espejos, como diría Spinoza, no tienen piedad, pero tienen algo mucho más valioso. Tienen claridad. Hay una escena grabada en la memoria colectiva de miles de millones de personas. Un hombre de cabellos blancos, envuelto en un manto que ondea al viento, alza un bastón sobre las aguas de un mar inmenso. El viento aúlla, las olas se abren como cortinas de un teatro cósmico. Y un pueblo entero, 600.000 familias, según los textos, lo que significa aproximadamente 2 millones de personas, cruza el lecho expuesto del Mar Rojo, mientras las aguas permanecen suspendidas en translúcidas paredes de imposibilidad. Esta escena ha sido pintada, esculpida, filmada, cantada, predicada y llorada en cada rincón del mundo occidental durante más de 2000 años. Es el corazón de la Pascua judía. Es el evento fundacional de toda una identidad religiosa. Es la prueba definitiva, según la tradición, de que Dios interviene en la historia humana a favor de su pueblo elegido. Y Baruch Spinoza, sentado en su pequeño apartamento en Ámsterdam en el año 1660, miró este texto con ojos que nadie se había atrevido a usar antes, los ojos de un lector honesto, y formuló una pregunta devastadoramente sencilla. ¿Esto realmente sucedió? No como blasfemia, no como provocación, sino como una investigación genuina. Y fue esta pregunta, tan sencilla, tan directa, tan aparentemente obvia, la que la Iglesia y la sinagoga han pasado 2 milenios enteros tratando de hacer impronunciable. Empecemos por el principio, porque el principio es donde las grietas aparecen más claramente. El Éxodo, el libro bíblico que narra la esclavitud de los hebreos en Egipto, los 10 milagros, la huida, el cruce del mar, los 40 años en el desierto y la llegada a la tierra prometida, es la narrativa fundacional del judaísmo. Sin el Éxodo, no hay Pesaj. Sin el Pesaj, no hay última cena de Jesús. Sin la última cena, no hay Pascua cristiana tal como la conocemos. Son 3 religiones, 2.000 millones de personas y toda una cadena de significado teológico que descansa en un único evento histórico. Un evento que la arqueología moderna ha pasado 150 años tratando de encontrar y no ha encontrado. Esto no es una afirmación marginal de blogueros antirreligiosos, es el consenso de decenas de los arqueólogos más respetados del mundo, incluidos israelíes profundamente comprometidos con la historia de su propio pueblo. Israel Finkelstein, profesor de la Universidad de Tel Aviv y uno de los mayores arqueólogos bíblicos vivos, escribió con desconcertante claridad en el libro La Biblia desenterrada, coescrito con Neil Asher Silverman, que no hay evidencia arqueológica de que 2 millones de personas cruzaran el Sinaí durante 40 años. Ni fogatas, ni artefactos, ni campamentos, ni huesos de animales sacrificados, ni cerámica. El desierto del Sinaí es una de las regiones más estudiadas del planeta y permanece arqueológicamente vacío de cualquier rastro de una migración masiva de israelitas. Para comprender la importancia de esto, cuando los arqueólogos excavan campamentos romanos que existieron solo por unos meses, encuentran monedas, sandalias, utensilios rotos, residuos orgánicos fosilizados. Un pueblo de 2 millones viviendo en tiendas durante 40 años dejaría un rastro arqueológico que sería virtualmente imposible de borrar por completo, incluso con 3.000 años de erosión y viento. Ese rastro no existe. Pero Spinoza no tenía arqueología moderna con la que trabajar. Lo que tenía era algo igualmente poderoso: los propios textos. En el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, porque publicarlo bajo su nombre sería una sentencia de muerte, Spinoza hizo algo que ningún pensador había hecho sistemáticamente antes que él. Aplicó al texto bíblico los mismos criterios de análisis histórico y lingüístico que se aplicarían a cualquier otro documento humano.
y lo que encontró fue perturbador. El libro del Éxodo, observó Spinoza, presenta inconsistencias internas que cualquier lector atento puede verificar. El número de personas que salen de Egipto cambia según el capítulo y la fuente textual subyacente. Las cronologías no encajan con precisión. Los nombres de los lugares cruzados en el desierto, cuando se mapean, no forman una ruta geográficamente coherente. Y lo que es más revelador, el propio Egipto, que figura como la gran potencia opresora en la narrativa, simplemente no menciona a los hebreos en ninguno de sus inmensos registros históricos. Egipto era una civilización obsesionada con los registros. Documentaban guerras, cosechas, inundaciones del Nilo, impuestos pagados por esclavos, nombres de trabajadores en las construcciones. Los faraones incluso inmortalizaron sus derrotas en piedra, reinterpretadas como victorias, por supuesto, pero registradas. Egipto tenía escribas profesionales en cada provincia, y estos registros han sobrevivido en cantidades extraordinarias hasta el día de hoy. En ninguno de ellos hay mención alguna de una población de 2 millones de esclavos semitas. En ninguno de ellos hay referencia a 10 plagas. En ninguno de ellos hay alusión al ahogamiento del ejército del faraón en el Mar Rojo. Un evento que, de haber ocurrido, habría sido catastrófico para la capacidad militar de Egipto, y ciertamente habría sido registrado de alguna forma. El silencio egipcio no es una ausencia casual. Es un abismo. Spinoza fue más allá. Observó con la frialdad de un anatomista diseccionando un cadáver que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés, exhibe características textuales que sugieren fuertemente múltiples autorías a lo largo de diferentes siglos. Hay 2 relatos distintos de la creación en el Génesis. Hay versiones contradictorias del diluvio. Hay leyes que se repiten con variaciones incompatibles. Hay momentos en que el texto habla de Moisés en tercera persona, describiendo su muerte y entierro, lo que lógicamente no pudo haber sido escrito por el propio Moisés. Esto es lo que Spinoza intuyó en el siglo XVII y que la crítica bíblica de los siglos XIX y XX confirmó con análisis lingüísticos detallados. El Pentateuco es una compilación de al menos 4 fuentes textuales distintas, a las que los eruditos se refieren como yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, producidas en diferentes periodos históricos por diferentes comunidades con diferentes teologías y unidas por editores posteriores en una narrativa que, debido a la repetición y la autoridad institucional, fue aceptada como obra de un único autor divino. Esto no significa que el texto carezca de valor. Spinoza nunca dijo eso. Lo que dijo, y esto es fundamental para entender lo que sigue en este video, es que el valor espiritual y filosófico de un texto no depende de su exactitud histórica, y que insistir en la exactitud histórica de un texto que claramente no es un documento histórico es, de hecho, una forma de profanarlo. Es tomar un poema de amor y exigir que sea un informe forense. La pregunta no es si el Éxodo sucedió exactamente como está escrito. La pregunta es por qué la institución religiosa necesita que creas que sí, y qué pierdes si descubres que no. Aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente incómoda. Porque la respuesta a esta pregunta, ¿por qué la iglesia y la sinagoga necesitan que el Éxodo sea literalmente cierto?, no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con el poder. Una religión cuya narrativa fundacional puede ser cuestionada históricamente es una religión que necesita justificar su autoridad por otros medios. A través de la calidad de su enseñanza ética, a través de la profundidad de su espiritualidad, a través de la coherencia de su filosofía. Es una religión que necesita ganar la adhesión de la gente a través de la excelencia, no de la intimidación. Una religión cuya narrativa fundacional se considera literalmente cierta e históricamente indiscutible puede exigir obediencia incondicional. Puede castigar las dudas. Puede convertir las preguntas en pecados. Spinoza entendió esto. Y también entendió que el problema no era la fe en sí misma. El problema era la captura de la fe por parte de instituciones que necesitaban certezas fabricadas para mantener estructuras de poder muy terrenales. El hombre que fue excomulgado a los 24 años, que vivió solo, que rechazó puestos universitarios, que devolvió herencias para mantener su independencia intelectual. Ese hombre no tenía nada que ganar mintiendo, y precisamente por eso, lo que tenía que decir es tan difícil de ignorar. La primera mentira sobre la Pascua. Por lo tanto, no es exactamente que el Éxodo no sucedió.
La primera mentira es que cuestionar el Éxodo es un acto de impiedad. Es la mentira que convierte la investigación honesta en blasfemia, que transforma la lectura cuidadosa de los textos en una amenaza, que hace que miles de millones de personas se sienten alrededor de sus mesas en el Seder de Pascua o en las misas de Domingo de Resurrección, sin jamás preguntar lo que historiadores y arqueólogos saben desde hace décadas. Y que la institución religiosa, en su silencio estratégico, prefiere que nunca descubras, porque cuando empiezas a cuestionar la literalidad del Éxodo, tiras de un hilo. Y ese hilo, como veremos a continuación, está conectado a un tejido mucho más grande de narrativas construidas, fechas inventadas, personajes fusionados y milagros que la propia Biblia, leída honestamente, no respalda de la manera en que te enseñaron. Spinoza tiró de ese hilo y no pudo parar. Si le preguntas a cualquier cristiano fiel cuándo ocurrió la resurrección de Jesús, la respuesta será inmediata. En Pascua, el Domingo de Resurrección, el tercer día después de la crucifixión. Si preguntas cuándo es ese domingo, la respuesta ya será más vacilante, porque la Pascua cristiana no tiene una fecha fija. Cambia cada año. En 2024, fue en marzo. En años anteriores, fue en abril. A veces, las iglesias occidentales y orientales la celebran con semanas de diferencia. En algunos años raros, los calendarios gregoriano y juliano hacen que la Pascua cristiana occidental y la Pascua ortodoxa coincidan con el Pesaj judío, y en otros años están completamente desfasadas. ¿Cómo es posible que el evento más importante de la historia del universo, la resurrección del Hijo de Dios, no tenga una fecha? Esta no es una pregunta retórica. Es una pregunta histórica con una respuesta documentada y devastadoramente reveladora. La fecha de la Pascua cristiana se decidió por votación. En una reunión de obispos celebrada en el año 325 de la Era Común en la ciudad de Nicea, actual Turquía, el emperador romano Constantino reunió a unos 300 obispos cristianos para resolver las disputas teológicas que estaban fragmentando el Imperio Romano. Este concilio, el primer concilio de Nicea, es principalmente famoso por definir la naturaleza divina de Jesús y por crear el credo niceno. Pero hizo algo igualmente revelador que recibe mucha menos atención en los sermones dominicales. Definió cómo calcular la fecha de la Pascua. La fórmula establecida fue la siguiente. La Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Esta no es una fecha revelada por Dios. Es astronomía aplicada a la política eclesiástica. Y la razón detrás de esta fórmula específica es aún más reveladora que la fórmula misma. Constantino y los obispos de Nicea deliberadamente querían desconectar la Pascua cristiana de la Pascua judía. Queremos distanciarnos de la abominable práctica de los judíos, dijo Constantino en una carta después del concilio. Y esta cita está históricamente documentada, no es una invención de teóricos de la conspiración. La fecha de la Pascua cristiana fue, por lo tanto, diseñada políticamente para ser diferente de la fecha de la Pascua judía, un evento que supuestamente ocurrió durante la Pascua judía. La propia narrativa de los evangelios conecta la última cena con el Seder de Pascua. Fue fechado de nuevo por el concilio de Nicea para que ya no coincidiera con la Pascua judía. Y nadie le preguntó a Dios si estaba de acuerdo. Spinoza estaba íntimamente familiarizado con esta historia, no porque tuviera acceso a fuentes que otros no, sino porque tenía el raro y perturbador hábito de leer lo que estaba escrito sin los filtros de la piedad obligatoria. En el Tratado Teológico Político, articuló un principio que parece obvio pero tiene consecuencias sísmicas para toda la teología occidental. Las religiones, como todas las instituciones humanas, son dirigidas por seres humanos con intereses humanos. Y cuando los intereses humanos de quienes administran una religión entran en conflicto con el mensaje original que esa religión pretende transmitir, casi siempre son los intereses los que ganan y el mensaje el que se reescribe. La fecha de la Pascua es un ejemplo casi perfecto de este principio. La narrativa original, la narrativa de los propios evangelios, sitúa la muerte y resurrección de Jesús firmemente dentro del calendario de la Pascua judía. Juan, el más teológico de los evangelistas, presenta explícitamente a Jesús como el Cordero Pascual, crucificado en el momento exacto en que los corderos de Pascua eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Marcos, el más antiguo de los evangelios, sitúa la última cena como un ceder.
La conexión entre la Pascua cristiana y la Pascua judía no es una interpretación posterior. Está tejida en la propia estructura narrativa de los textos fundacionales. Pero en el año 325, esta conexión se volvió políticamente inconveniente. El Imperio Romano había perseguido a los judíos. El Imperio Romano había destruido el Templo de Jerusalén en el año 70 de la Era Común. El Imperio Romano, bajo Constantino, estaba abrazando el cristianismo como religión oficial y necesitaba un cristianismo que fuera romano, no judío. Un cristianismo con fechas romanas, con fiestas romanas, con un calendario que no recordara a nadie que el Hijo de Dios que estaban adorando era un judío galileo que celebraba la Pascua. Así que cambiaron la fecha y decidieron por votación en una reunión de 300 obispos que Dios había resucitado el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. No porque hubiera algún testimonio apostólico de esa fecha específica, sino porque era políticamente necesario que la Pascua cristiana no fuera la Pascua judía. La implicación filosófica de esto para Spinoza era cristalina. Si la fecha del evento más sagrado del calendario cristiano fue determinada por una decisión política de un emperador romano con intereses expansionistas, entonces nos enfrentamos a una prueba documental, no a una especulación filosófica, de que las instituciones religiosas construyen activamente su propia versión de lo divino en respuesta a presiones históricas y políticas mundanas. Esto no destruye la fe, pero requiere un tipo diferente de fe. Una fe que no depende de la infalibilidad histórica de fechas y lugares. Una fe que puede mirar honestamente el hecho de que la Pascua cristiana fue fechada por políticos en un concilio en el siglo IV y aún encontrar profundidad espiritual en el mensaje subyacente, sin necesidad de pretender que la fecha fue revelada por ángeles. Esta era para Spinoza la única forma honesta de creer, y era también, según él, la única forma que genuinamente respetaba lo divino. Porque un Dios que necesita mentiras humanas para ser adorado, no es un Dios muy digno de adoración. Pero hay un detalle que va más allá de la cuestión de la fecha. Un detalle que la mayoría de la gente nunca ha oído y que, cuando lo oye por primera vez, produce un silencio muy específico. El tipo de silencio que ocurre cuando algo que siempre pareció sólido se revela hueco por dentro. La palabra Easter en inglés es Easter. Y Easter no es una palabra hebrea. No es una palabra griega, no es una palabra latina, es una palabra germánica. La mayoría de los estudiosos de la etimología, incluido el venerable Beda, un monje inglés del siglo VIII, que es una de las fuentes históricas más respetadas del período, atribuyen la palabra Easter a Eostre, una diosa de la fertilidad y la primavera adorada por los pueblos paganos germánicos. Las festividades de Eostre se celebraban justo alrededor del equinoccio de primavera con huevos, símbolos de fertilidad, y conejos, símbolos de reproducción abundante. Los huevos de Pascua, el conejo de Pascua, los símbolos que hoy adornan las tarjetas enviadas para celebrar la resurrección de Jesucristo, son, con toda probabilidad histórica, vestigios directos de una festividad pagana de la fertilidad que fue absorbida y renombrada cuando el cristianismo llegó a la Europa germánica. De nuevo, esto no es una invención anticristiana. Es historia del folclore medieval europeo, documentada por monjes cristianos. Y es exactamente el tipo de detalle que Spinoza encontraría al leer con sus ojos imposibles de engañar, lo que estaba escrito entre líneas de lo que todos fingían no ver. Ahora, antes de continuar con las próximas mentiras, y créeme, lo que viene a continuación es aún más perturbador que lo que acabas de leer. Necesito hacer una pausa aquí por un momento porque, si has llegado hasta aquí en este video, no eres una persona común. La mayoría de la gente cierra un video como este en los primeros 2 minutos. La incomodidad es demasiado grande. La provocación a las certezas construidas a lo largo de una vida es algo que el cerebro, por instinto de supervivencia psicológica, prefiere evitar. Pero tú te quedaste. Eso dice algo sobre quién eres, y me hace querer hacerte una pregunta directamente. ¿Qué, en tu opinión, es más peligroso para la fe? ¿Una mentira cómoda o una verdad incómoda? Escribe en los comentarios ahora, no como un ejercicio vacío, sino porque genuinamente quiero saber qué piensas, porque este canal existe precisamente para esa conversación, para personas que ya no pueden conformarse con respuestas prefabricadas, para buscadores que saben que la verdadera espiritualidad
la que transforma, la que libera, la que toca lo divino sin necesidad de muletas institucionales. Comienza donde termina la ilusión. Si eres uno de esos, tu lugar es aquí. Suscríbete al canal ahora, porque lo que te voy a mostrar en los próximos bloques sobre la resurrección, sobre el sepulcro vacío, sobre los milagros que los propios evangelistas se contradicen entre sí, es el tipo de contenido que no encontrarás fácilmente. Y no porque sea secreto, sino porque requiere exactamente lo que Spinoza exigió de sí mismo: el coraje de seguir leyendo cuando leer empieza a doler. Imagina que 4 personas presencian el mismo accidente automovilístico. Los entrevistas por separado. El primero dice que el auto chocó contra un poste y el conductor se fue caminando. El segundo dice que hubo 2 autos involucrados y que uno de los conductores fue llevado en ambulancia. El tercero dice que el accidente ocurrió durante el día bajo un sol fuerte. El cuarto dice que era de noche y llovía. Tú, como investigador, tienes 2 opciones. Puedes concluir que las contradicciones entre los testimonios indican que al menos algunos de los testigos están equivocados, confundidos, o que reportaron lo que oyeron de segunda mano en lugar de lo que vieron con sus propios ojos. O puedes decidir, incluso antes de analizar las contradicciones, que los 4 tienen razón porque el accidente fue milagroso, y por lo tanto, las leyes normales de coherencia narrativa no se aplican. ¿Cuál de las 2 opciones es más honesta? Spinoza no dudaría ni un segundo, y fue exactamente esta pregunta la que aplicó a los 4 relatos de la resurrección de Jesús, el evento central de la Pascua cristiana, el evento sin el cual, en palabras del propio Pablo de Tarso, la fe cristiana sería en vano, y los fieles serían los más miserables de todos los seres humanos. Es la resurrección, el sepulcro vacío, el Jesús vivo después de la muerte. Este evento se narra en 4 textos: los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y estos 4 textos, leídos uno al lado del otro sin el filtro de la piedad obligatoria, se contradicen en prácticamente cada detalle narrativo relevante. No en detalles periféricos e irrelevantes, sino en los detalles centrales de la historia. Comencemos con la pregunta más básica. ¿Quién fue al sepulcro la mañana de la resurrección? Marcos dice: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Mateo dice: María Magdalena y la otra María. Lucas dice: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres. Un grupo no especificado. Juan dice: solo María Magdalena sola. 4 relatos. 4 listas de testigos completamente diferentes. Imposible reconciliarlas sin hacer violencia al texto. Pero las contradicciones no se detienen en la lista de testigos. ¿Qué encontraron en el sepulcro? Marcos: un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Mateo: un ángel que descendió del cielo con un terremoto, quitó la piedra y se sentó sobre ella fuera de la tumba, no dentro. Lucas: 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Juan: 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo. Uno donde la cabeza y otro donde los pies. Un joven, un ángel fuera del sepulcro. 2 hombres, 2 ángeles dentro del sepulcro. 4 configuraciones completamente distintas. ¿Qué les dijeron estas figuras angélicas a las mujeres? Marcos: no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea. Mateo: contenido similar a Marcos, pero con diferente énfasis. Lucas: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Juan: los ángeles simplemente preguntan a María Magdalena por qué llora. Sin ninguna proclamación de la resurrección. Es el propio Jesús quien aparece más tarde, y María Magdalena inicialmente lo confunde con el jardinero. ¿Dónde se apareció Jesús a los discípulos después de la resurrección? Marcos. En su versión más antigua, los estudiosos coinciden en que el texto original de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16, con las mujeres huyendo aterrorizadas y sin decir nada a nadie. Jesús no aparece. El final largo de Marcos, con las apariciones, es ampliamente reconocido por los estudiosos como una adición posterior no presente en los manuscritos más antiguos. Mateo. Jesús aparece en Galilea, en una montaña. Lucas. Jesús aparece en Jerusalén y sus alrededores, Emaús, y explícitamente les dice a los discípulos que permanezcan en Jerusalén. Juan.
Jesús aparece primero a María Magdalena en el jardín del sepulcro, luego a los discípulos en una habitación cerrada en Jerusalén y luego de nuevo junto al mar de Galilea. Galilea o Jerusalén, montaña o habitación cerrada. Para alguien que acaba de resucitar de entre los muertos, la ubicación geográfica parece un detalle suficientemente importante como para que los testimonios coincidan. No coinciden. Spinoza dedicó páginas del Tratado Teológico Político a examinar estas inconsistencias no como un ejercicio de malicia anticristiana, sino como una demostración de un principio que consideraba fundamental para cualquier interpretación honesta de los textos sagrados. El principio es este. Los textos bíblicos son documentos humanos producidos por seres humanos en circunstancias históricas específicas, con objetivos teológicos y retóricos específicos, y deben leerse como tales. Esto no significa que no contengan sabiduría profunda. Significa que la sabiduría profunda que contienen no depende, y no puede depender, de su exactitud periodística. Pablo, el autor cristiano más antiguo cuyos textos poseemos, escribió sobre la resurrección décadas antes de que se compusieran los evangelios. En sus cartas, particularmente la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo presenta la resurrección no como un evento físicamente documentado por testigos oculares, sino como una aparición espiritual, un opte en griego, el mismo término usado para visiones proféticas en el Antiguo Testamento. Pablo no menciona el sepulcro vacío. Pablo no menciona a María Magdalena. Pablo no menciona a los ángeles. Si el sepulcro vacío fuera el corazón de la prueba de la resurrección, como la tradición posterior haría parecer, ¿por qué el escritor cristiano más antiguo que tenemos no menciona el sepulcro vacío en ninguna de sus cartas? Esa es la pregunta que los teólogos escolásticos aprendieron muy pronto a dejar sin respuesta. Pero hay algo aún más perturbador que las contradicciones entre los evangelios. Está el problema de cuándo fueron escritos. El más antiguo de los evangelios, Marcos, fue compuesto aproximadamente entre el 65 y el 70 de la era común. Jesús habría muerto alrededor del año 30 o 33. Esto significa que el relato narrativo más antiguo de la vida y muerte de Jesús fue escrito 40 años después de los eventos descritos por alguien que, según la totalidad de los estudiosos del Nuevo Testamento, no fue un testigo ocular de los eventos narrados. Mateo y Lucas fueron escritos entre el 80 y el 90 de la era común, 50 a 60 años después de la crucifixión. Juan fue escrito alrededor del año 95 de la era común, más de 60 años después. Para ponerlo en perspectiva, 60 años separan la Segunda Guerra Mundial de 2005. Imagina intentar reconstruir con precisión los detalles de un evento que ocurrió en 1945, basándose únicamente en tradiciones orales transmitidas durante décadas sin ningún documento escrito contemporáneo, filtrado a través de comunidades con agendas teológicas específicas. Los evangelios son documentos de fe. Son testimonios de comunidades que ya creían en la resurrección y estaban interpretando la vida de Jesús a la luz de esa creencia, no documentales periodísticos. Esta distinción, que Spinoza hizo sistemática 3 siglos y medio antes de que la crítica bíblica académica la formalizara, no disminuye necesariamente la profundidad espiritual de los textos, pero exige honestidad sobre lo que son. Y la segunda mentira sobre la Pascua es precisamente la negación sistemática de esa honestidad. La insistencia institucional en que 4 textos que se contradicen en sus detalles centrales deben leerse como relatos periodísticamente precisos de un evento histórico, o bien como una mala interpretación del lector, nunca como una inconsistencia de los textos, porque admitir la inconsistencia sería admitir la humanidad del texto. Y admitir la humanidad del texto sería admitir que la institución que se presenta como la guardiana infalible de su interpretación es en sí misma una construcción humana sujeta a errores, intereses y revisiones. Y eso, para la institución, es inaceptable. Pero para Spinoza, era solo el comienzo de la honestidad. Hay un arte que la mayoría de la gente nunca aprende a reconocer porque nunca se les enseñó a buscarlo. Es el arte de hacer que una historia parezca inevitable, de construir una narrativa de tal manera que, cuando llegas al final, sientes que todo lo que sucedió antes apuntaba a ese momento desde el principio, que había una lógica oculta gobernando los eventos, una dirección invisible en el aparente caos, un patrón que solo se revela completamente cuando miras hacia atrás.
Los grandes escritores hacen esto. Los grandes estrategas hacen esto. Y las grandes religiones hacen esto, con una habilidad que supera a cualquier novelista o general. La conexión entre Jesús y el Cordero Pascual, el corazón simbólico de la Pascua cristiana, es uno de los ejemplos más elaborados de este arte que existe en la historia de la civilización occidental. Una construcción teológica tan densa, tan meticulosamente tejida, que la mayoría de los cristianos nunca se dan cuenta de que están ante una interpretación y no ante una realidad que existía antes de la interpretación. Spinoza lo vio, y lo que vio detrás de este tejido era más perturbador que cualquier simple herejía. Regresemos al Éxodo. En la narrativa del Pesaj judío, Dios instruye a Moisés para que diga al pueblo que cada familia debe sacrificar un cordero sin defecto, poner su sangre en los postes y el dintel de sus casas, y comer la carne asada. Esa noche, el ángel de la muerte, la 10ª plaga, pasará por Egipto, matando a los primogénitos de todas las casas, pero pasará por alto, en hebreo, Pesaj, de ahí la palabra Pesaj, las casas marcadas con la sangre del cordero. El cordero, en el contexto judío original, es un símbolo de protección colectiva. Es el sacrificio que protege a una comunidad de la muerte. Su sangre es la marca del pacto. No hay ninguna sugerencia en el texto original del Éxodo de que este cordero prefigure a un futuro Mesías, ni tipología mesiánica, ni profecía disfrazada. El cordero es el cordero. El evento es el Éxodo. El significado es la liberación de un pueblo de la esclavitud. Ahora veamos lo que los escritores del Nuevo Testamento hicieron con este símbolo. Juan el Bautista, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, al ver a Jesús acercarse, dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pablo, en la primera carta a los Corintios, escribe: «Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado». El Evangelio de Juan estructura deliberadamente la cronología de la crucifixión. Jesús muere en el momento exacto en que los corderos pascuales son sacrificados en el templo de Jerusalén. No después de la cena de Pascua, como indican los otros evangelios, sino antes. El Apocalipsis, el último libro del canon cristiano, utiliza la imagen del Cordero 28 veces como título para Jesús. La construcción es sistemática, intencionalmente elaborada, extendida a través de varios autores y textos durante décadas, y es una construcción retroactiva. Esto es lo que Spinoza llamaría una interpretación teleológica, aplicada retroactivamente a textos que no fueron escritos con esa intención. El mecanismo funciona así. Tienes un texto A, el Éxodo con el Cordero Pascual. Tienes un evento B, la muerte de Jesús, que sus seguidores llegaron a interpretar como salvífica, para darle al evento B una profundidad que convenza a sus contemporáneos de que no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de un plan divino eterno. Construyes una conexión simbólica entre A y B, que hace parecer que A fue siempre un presagio de B. El problema es que este tipo de conexión puede construirse retroactivamente entre casi cualquier par de eventos y símbolos si se tiene suficiente acceso al repertorio simbólico de una tradición. Y los escritores del Nuevo Testamento tenían acceso total al repertorio simbólico del Antiguo Testamento. Eran judíos. Conocían los textos de memoria. Literalmente, la memorización de la Torá era parte de la educación básica de cualquier niño judío. Y cuando necesitaron dar sentido a la muerte de Jesús dentro de un marco referencial que sus contemporáneos judíos pudieran reconocer y aceptar, recurrieron a los símbolos que todos conocían. El Cordero Pascual era el más poderoso de estos símbolos. Pero la ingeniería simbólica no se detiene ahí. El libro de Isaías 53 contiene uno de los pasajes más famosos y más disputados de todo el Antiguo Testamento. El canto del siervo sufriente, una figura enigmática descrita como alguien que, como cordero, fue llevado al matadero, que fue herido por nuestras transgresiones, sobre quien fue el castigo que nos trae paz. En el contexto original del texto hebreo, los estudiosos judíos identifican esta figura colectivamente con el pueblo de Israel. El siervo sufriente es Israel en el exilio, no un futuro Mesías individual. Esta interpretación colectiva fue dominante en el judaísmo rabínico siglos antes y después de Jesús. Los autores cristianos, sin embargo, releen este pasaje como profecía mesiánica, como una descripción anticipatoria de la muerte de Jesús que Isaías había visto siglos antes.
Esta reinterpretación transformó el texto de un lamento histórico colectivo en una profecía individual cumplida, y transformó la crucifixión, un método de ejecución romano rutinariamente utilizado contra esclavos y agitadores políticos, en un evento cósmico predicho desde los albores de la historia sagrada. Spinoza, leyendo Isaías en el hebreo original, sin las capas de interpretación cristiana que se habían acumulado sobre el texto como sedimentos sobre un fósil, reconoció la mecánica de esta reinterpretación no con desprecio, sino con la precisión de quien entiende la diferencia entre lo que dice un texto y lo que una tradición dice que dice. Hay una palabra técnica para este proceso: tipología. En el pensamiento cristiano medieval y patrístico, la tipología era un método interpretativo sofisticado y conscientemente aplicado. Los eventos del Antiguo Testamento eran llamados tipos, presagios simbólicos de los eventos del Nuevo Testamento, que eran llamados antitipos, los cumplimientos. El Cordero Pascual era el tipo. Jesús era el antitipo. El sacrificio de animales en el templo era el tipo. La crucifixión era el antitipo. El éxodo de Egipto era el tipo. La salvación de las almas del pecado era el antitipo. Este sistema era explícitamente reconocido como interpretación. Los teólogos medievales sabían que estaban leyendo los textos del Antiguo Testamento a través de una lente hermenéutica específica. El problema es que, a lo largo de los siglos, esta interpretación explícita fue presentada gradualmente a los fieles comunes no como una lente, sino como la única lectura posible. Como si el Antiguo Testamento literalmente predijera a Jesús de una manera objetiva y transparente, y no como si una comunidad de intérpretes hubiera construido con gran creatividad y sofisticación una red de conexiones simbólicas entre dos conjuntos de textos. Y aquí está la cuarta mentira sobre la Pascua. La narrativa de Jesús como el Cordero Pascual no es un descubrimiento de un patrón que siempre estuvo ahí. Es una construcción deliberada, teológicamente motivada, aplicada retroactivamente a textos que tenían su propio significado original, un significado que esta construcción, por necesidad, oscureció. No porque la construcción sea necesariamente falsa en su significado espiritual, sino porque fue presentada como objetividad histórica cuando es, en realidad, interpretación teológica. Y hay una enorme diferencia entre los textos confirman lo que creemos y hicimos que los textos significaran lo que necesitábamos que significaran. Spinoza entendió esta diferencia mejor que nadie, porque había sido criado dentro de una tradición, el judaísmo, que tenía su propia versión del mismo problema. La Torá como ley divina inmutable y literal, los rabinos como sus intérpretes infalibles, la tradición oral como una extensión ininterrumpida de la revelación del Sinaí. Y se había dado cuenta, siendo aún muy joven, de que esta presentación de la tradición judía oscurecía la realidad de que el judaísmo rabínico era en sí mismo una construcción histórica específica, una reconstrucción de la religión israelita preexílica llevada a cabo por escribas y sacerdotes durante y después del exilio babilónico, profundamente influenciada por el contacto con la teología babilónica, persa y helenística. No era menos profundo por eso, no era menos digno de respeto, pero era humano. Y la mentira en cualquier tradición no es la humanidad de los textos sagrados. La mentira es la negación de esa humanidad. Es la insistencia en que cualquier cuestionamiento de la construcción histórica de un símbolo sagrado es un ataque a lo sagrado mismo. Como si lo sagrado fuera tan frágil que no pudiera sobrevivir al encuentro con la verdad. Spinoza no creía eso. Y la Pascua, leída con los ojos que nos legó, no necesita mentiras para ser profunda. Necesita lectores lo suficientemente valientes como para ver lo que realmente hay. Era el año 33 de la Era Común. O 30, o 32. Los historiadores debaten el año exacto con la paciencia de quienes saben que la discusión nunca tendrá un fin definitivo. Porque los documentos son escasos, los calendarios de la época eran múltiples y no siempre sincronizados, y la memoria de los testigos, filtrada a través de décadas antes de ser puesta en papel, no es el material más fiable para construir cronologías precisas, pero acepta cualquiera de esos años y acepta la narrativa en su marco más favorable. Según los evangelios, el día en que Jesús murió en la cruz, ocurrieron los siguientes eventos en la faz de la tierra. El velo del templo de Jerusalén, sí,
Una enorme cortina tejida con hilos de lino y púrpura que medía unos 18 metros de altura, según Flavio Josefo, se rasgó en dos de arriba a abajo, espontáneamente, sin manos humanas. Hubo un terremoto. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Y este es el detalle más extraordinario, narrado solo por Mateo y completamente ignorado por los otros 3 evangelios. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Lee eso de nuevo. Muchos muertos fueron resucitados, salieron de los sepulcros, caminaron por Jerusalén y se aparecieron a muchos. Si esto sucedió, si en Jerusalén en el siglo I, durante la Pascua judía, mientras la ciudad estaba abarrotada de peregrinos de todo el Mediterráneo, los muertos literalmente salieron de sus tumbas y caminaron por las calles, sería el evento más extraordinario en la historia documentada de la humanidad. No solo para los cristianos, para cualquier ser humano con ojos. Y cabría esperar que este evento hubiera sido registrado por alguien, por cualquiera, por algún comerciante griego de paso por la ciudad, por algún funcionario romano haciendo su informe administrativo, por Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I que escribió extensamente sobre Jerusalén y el período, y que menciona a Juan el Bautista, menciona a Jacobo, el hermano de Jesús, y fue tan meticuloso en sus relatos que los estudiosos todavía se basan en su obra para reconstruir el período. Por alguien, por cualquiera, excepto que no hay ningún registro externo fuera de la Biblia de este evento. Ninguno. Cero. El terremoto tampoco está registrado en fuentes no cristianas. El eclipse o oscurecimiento del sol durante 3 horas que los evangelios narran durante la crucifixión tampoco está registrado en ningún documento astronómico contemporáneo. Y la astronomía era una ciencia practicada rigurosamente en los mundos romano, helenístico y persa. Un eclipse de 3 horas sobre Jerusalén sería un evento registrado por astrónomos de Alejandría, Roma, Atenas. No hay registro. Flavio Josefo, que escribió sus antigüedades judías alrededor del año 94 y que menciona a Jesús en un famoso pasaje llamado el Testimonium Flavianum, aunque la mayoría de los estudiosos modernos consideran que al menos parte de este pasaje fue alterado o insertado por escribas cristianos posteriores. No menciona terremotos, muertos, resucitando o oscurecimientos del sol durante la Pascua. Tácito, el historiador romano que menciona a los cristianos en sus anales, menciona la ejecución de Cristo bajo Poncio Pilato, pero no menciona ninguno de los fenómenos cósmicos narrados por los evangelios. Plinio el Joven, que escribió extensamente sobre eventos naturales extraordinarios y se carteó con Trajano sobre cómo tratar con los cristianos, no menciona nada al respecto. Spinoza tenía una forma muy específica de abordar este problema. No comenzaba con la conclusión, los milagros no existen, y luego buscaba pruebas para confirmar lo que ya había decidido. Ese sería el método del polemista, no del filósofo. Comenzaba con la observación y llegaba a la conclusión. Y la observación era esta. Siempre que un texto sagrado narra un evento extraordinario que debería haber tenido testigos más allá de las comunidades de fe y ese evento no tiene corroboración externa, la hipótesis más parsimoniosa no es que hubo una conspiración de silencio entre todos los no creyentes, sino más bien que el evento no ocurrió como se narra. Esto no era escepticismo fácil, era la aplicación del mismo principio que cualquier tribunal, cualquier investigación histórica seria, cualquier análisis documental riguroso aplicaría a cualquier otro conjunto de textos. Aplicamos este principio a todos los textos sagrados de otras culturas sin dudar. Si un texto egipcio narra que Ramsés II recibió poderes divinos que le permitieron ganar una batalla él solo, ningún historiador moderno lo tomará como literalidad histórica. Si un texto romano narra que el nacimiento de Augusto estuvo acompañado de prodigios y signos celestiales, ningún clasicista dirá que esto debe aceptarse como relato periodístico. Pero cuando los mismos criterios se aplican a los textos cristianos, algo cambia en el aire. ¿Por qué? Spinoza tenía una respuesta clara. Porque el poder de la institución que guarda estos textos sigue siendo lo suficientemente grande como para hacer que esa pregunta parezca indecorosa. Hay un aspecto particular de este problema que rara vez se discute en los círculos religiosos y merece toda la atención.
El pasaje de Mateo sobre los muertos, resucitando, capítulo 27, versículos 52 y 53. Es uno de los pasajes más estudiados y más problemáticos de todo el Nuevo Testamento. No solo para ateos o agnósticos, sino para teólogos cristianos serios. El problema es teológico, no solo histórico. Si muchos santos resucitaron cuando Jesús murió en la cruz, antes de la propia resurrección de Jesús al tercer día, esto complica enormemente la teología cristiana de la resurrección, porque la tradición cristiana sostiene que Jesús fue el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar en cuerpo glorificado como anticipo de la resurrección general. Pero si otros resucitaron antes que él o simultáneamente con su muerte 2 días antes de su propia resurrección, entonces él no fue el primero. Los teólogos cristianos a lo largo de los siglos se han retorcido en elaboraciones extraordinarias para resolver esta contradicción. Algunos han sugerido que estos santos resucitaron solo temporalmente, como Lázaro, y murieron de nuevo. Otros han sugerido que, aunque sus tumbas se abrieron con la muerte de Jesús, sus cuerpos solo salieron realmente después de la resurrección de Jesús al tercer día, una lectura que requiere un giro gramatical significativo del texto griego original. Otros, los más honestos, admiten que el pasaje es un problema que no tiene una solución teológica satisfactoria y probablemente representa una inserción mítica o teológica que no debe leerse como histórica. Cuando los teólogos cristianos dicen que un pasaje de los evangelios no debe leerse como histórico, estamos exactamente en el territorio que Spinoza mapeó 350 años antes. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta quinta mentira, y concierne no solo a los milagros de la pasión, sino a la función que los milagros desempeñan en la estructura de poder de una institución religiosa. Spinoza dedicó una parte significativa del Tratado Teológico Político a un análisis de la naturaleza de los milagros, y su conclusión, radical para el siglo XVII, todavía perturbadora para muchos en el siglo XXI, fue esta: los milagros no son suspensiones de las leyes de la naturaleza realizadas por Dios. Son eventos que, debido a la ignorancia de sus causas naturales, los observadores atribuyeron a la intervención divina. Pero esa no fue su conclusión más importante sobre los milagros. La más importante fue esta: la insistencia institucional en la literalidad histórica de los milagros no sirve a la fe, sirve al poder. Porque un Dios que ha realizado milagros físicos demostrables y verificables en un tiempo y lugar específicos, es un Dios que pertenece a, y cuyos intérpretes autorizados son, los guardianes de esa herencia histórica. Ellos son la institución. Cobran por ese acceso. Castigan a quienes cuestionan ese cobro. Un Dios que opera a través de las leyes de la naturaleza, a través de la razón, a través de la ética, a través de la búsqueda interior. Ese Dios no necesita intermediarios, no necesita estructuras de poder, no necesita inquisiciones, no necesita excomuniones. Y esa es, en esencia, la razón por la que la insistencia en la literalidad histórica de los milagros de la pasión es tan fervientemente defendida. No porque la fe dependa de ello, sino porque ciertas estructuras de poder sí lo hacen. Los muertos que Mateo dice que caminaron por las calles de Jerusalén nunca existieron como un evento histórico verificable, sino como un símbolo teológico, como una imagen de la muerte perdiendo su poder, del límite entre la vida y la muerte, volviéndose permeable, de la esperanza persistiendo incluso cuando todo parece haber terminado. Esta imagen tiene una profundidad que no necesita verificación histórica para ser poderosa. Esta fue la propuesta de Spinoza. No destruir los símbolos, sino liberarlos de la prisión de la literalidad fabricada que los transformó de poesía en propaganda. Pero la institución que transformó estos símbolos en propaganda nunca perdonó al hombre que propuso su liberación, y nunca perdonará a nadie que siga haciendo la pregunta que él enseñó a hacer. ¿Esto sucedió de la manera en que te lo contaron? Hay una de las escenas más memorables de toda la narrativa de la pasión. Un hombre en una toga en un patio de mármol, con la multitud rugiendo afuera y un prisionero silencioso frente a él. Mira al prisionero, mira a la multitud, pide agua y se lava las manos. Soy inocente de la sangre de este justo, dice. Ustedes verán. Poncio Pilato, en la versión que la tradición cristiana ha consolidado durante 2 milenios, es un hombre fundamentalmente bueno atrapado en una situación imposible. Un administrador romano justo que reconoció la inocencia de Jesús,
que intentó liberarlo no una, sino varias veces, que fue superado no por su propia crueldad, sino por la presión irresistible de un pueblo enfurecido y líderes religiosos implacables. En los Evangelios, Pilato pregunta, ¿qué mal ha hecho este hombre? Declara a Jesús inocente 3 veces. Ofrece liberar a un prisionero, la costumbre de Barrabás, en un intento de salvar a Jesús. Su propia esposa le envía un mensaje pidiéndole que no condene al justo. Esta es la imagen que la Iglesia construyó y preservó, y es una imagen que la historia destruye por completo. Poncio Pilato gobernó Judea como prefecto romano aproximadamente del 26 al 36 de la era común. No fue el único ni el más severo de los gobernadores romanos de la región, pero fue lo suficientemente brutal como para que 3 fuentes históricas independientes, Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Tácito, lo describieran en términos que no dejan lugar para la romantización. Flavio Josefo relata que Pilato entró en Jerusalén de noche con las insignias militares romanas, que incluían la imagen del emperador, ocultas bajo mantos, en flagrante violación de la prohibición judía contra las imágenes en el espacio sagrado de la ciudad. Cuando los judíos protestaron durante días y noches, Pilato los rodeó con soldados y amenazó con matar a cualquiera que no cediera. Solo cuando los judíos declararon colectivamente que preferían morir antes que ver su ley violada, retrocedió. No por bondad, sino por cálculo político. El mismo Josefo relata que Pilato tomó fondos del tesoro del templo, el Corban, dinero sagrado, para construir un acueducto. Cuando la población protestó, envió soldados disfrazados de civiles para mezclarse entre la multitud, y a una señal previamente acordada, golpearon a la multitud con palos, matando a muchos. Filón de Alejandría, escribiendo probablemente durante la vida contemporánea de Pilato, lo describe como un hombre de sobornos, insultos, robos, ultrajes, crueldades, ejecuciones sin juicio e interminable brutalidad. No es un retrato de alguien que se lavaría las manos antes de condenar a un inocente por indecisión o presión externa. Es el retrato de alguien que rutinariamente condenaba a muerte sin dudar. Y aquí Spinoza tocaría el tema con precisión quirúrgica. ¿Por qué los evangelios pintaron a Pilato como débil, vacilante, fundamentalmente justo? La respuesta no está en la historia. Está en la política de las comunidades que escribieron los evangelios. Los cristianos de finales del siglo I, cuando se compusieron los evangelios, vivían en el Imperio Romano. Dependían de la tolerancia, o al menos la indiferencia, de las autoridades romanas para sobrevivir y expandirse. Ya habían sufrido la persecución de Nerón. Sabían que su supervivencia dependía de no ser percibidos como una amenaza al poder romano. Presentar la muerte de Jesús como una responsabilidad romana, como un error de juicio de un funcionario imperial que fue manipulado, era demasiado peligroso. Podría interpretarse como una acusación contra el imperio. Mucho más seguro y mucho más útil para la expansión cristiana en el mundo grecorromano era transferir la responsabilidad moral por la muerte de Jesús a los judíos. Un Pilato que intenta salvar a Jesús pero es impedido por los judíos no es una acusación contra el poder romano. Es, por el contrario, una absolución, y es también la semilla de 2000 años de antisemitismo cristiano plantada directamente en la narrativa fundacional de la religión occidental más grande. Spinoza, judío excomulgado él mismo, que vivió toda su vida rodeado de las consecuencias diarias de este antisemitismo estructural, conocía este terreno mejor de lo que cualquier teólogo cristiano podría imaginar. El mecanismo de transferencia de culpa en los evangelios puede analizarse texto por texto. En Marcos, el más antiguo, Pilato ya se presenta como vacilante, pero el texto aún deja la responsabilidad más compartida. En Mateo, escrito unas décadas más tarde para una comunidad con conflictos más intensos con el judaísmo rabínico post-templo, después de su destrucción en el año 70, la transferencia es más explícita. Es Mateo quien incluye la escena del lavado de manos. Es Mateo quien incluye la frase más cargada de toda la pasión: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», dicha por la multitud judía. Una frase que a lo largo de los siglos ha sido utilizada para justificar persecuciones, expulsiones, pogromos y masacres. En Lucas, escrito para una audiencia más explícitamente gentil, Pilato declara la inocencia de Jesús, no una, ni dos, sino 3 veces. En Juan, el más tardío y más teológico, Pilato es prácticamente un personaje simpático que entabla un diálogo filosófico con Jesús sobre la verdad
Y la presión de los sacerdotes judíos está en su punto máximo. La trayectoria es lineal. Cuanto más tardío es el Evangelio, más inocente es Pilato, más culpables son los judíos. Esto no es coincidencia. Refleja las relaciones de poder en evolución entre las comunidades cristianas y judías a lo largo de las décadas que separaron estos textos. Y es exactamente el tipo de análisis que Spinoza sistematizó para leer los textos no como ventanas transparentes a eventos históricos, sino como documentos que revelan mucho más sobre las comunidades que los producen que sobre los eventos que pretenden narrar. La consecuencia histórica de la mentira de Pilato es concreta y medible. Los historiadores estiman que a lo largo de los 2 milenios de historia occidental cristiana, entre 1 y 2 millones de judíos fueron asesinados en masacres directamente motivadas por la acusación de asesinos de Cristo. Una acusación que deriva directamente de la narrativa evangélica de un Pilato inocente y un pueblo judío culpable. La Inquisición española, las cruzadas, los pogromos de Europa del Este, el antisemitismo europeo que creó el terreno cultural para el Holocausto. Ninguno de estos horrores puede reducirse a una sola causa. La historia rara vez es tan simple. Pero la narrativa evangélica de Pilato lavándose las manos y del pueblo judío pidiendo la sangre de Jesús sobre sí mismos y sus hijos, fue el marco teológico dentro del cual toda esta violencia fue justificada, bendecida y, en muchos casos, organizada por instituciones religiosas cristianas. Spinoza no usó las palabras que estoy usando ahora. Era más discreto, o necesitaba serlo para seguir vivo, pero la lógica de su análisis inevitablemente apuntaba aquí. Cuando una narrativa fundacional contiene una mentira sobre quién es el responsable de un crimen, esa mentira tiene consecuencias reales para personas reales a lo largo del tiempo. Y la institución que preserva y propaga esa mentira tiene una responsabilidad proporcional a las consecuencias. La Pascua cristiana, en la versión que te ha llegado, contiene en su corazón una de las mentiras más sangrientas de toda la historia de la civilización occidental. Y la mayoría de las personas que celebran esta Pascua nunca se han detenido a preguntar por qué Pilato se lavó las manos. Spinoza se detuvo, y lo que encontró en la respuesta cambió la filosofía y también debería cambiar la forma en que vemos nuestras propias certezas religiosas. Esta es la última mentira y es la más grande. No porque invalide la fe de nadie. Spinoza nunca pretendió hacer eso, sino porque es la mentira más sistemáticamente protegida, la más visceralmente defendida, la que provoca las reacciones más intensas cuando simplemente se enuncia en voz alta como objeto de investigación histórica. La resurrección física y corporal de Jesús. El corazón absoluto de la Pascua cristiana no fue la creencia original de los seguidores de Jesús. Fue una elaboración posterior, un desarrollo teológico que tardó décadas en consolidarse. Y el corpus más antiguo del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, no lo respalda de la manera en que la tradición posterior afirma que lo hace. Pablo de Tarso escribió sus cartas entre aproximadamente los años 49 y 64 de la era común. Son los textos cristianos más antiguos que poseemos. El Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangelios, fue escrito alrededor del año 70. Las cartas de Pablo preceden al Evangelio más antiguo en al menos 15 a 20 años. Si queremos entender lo que los primeros seguidores de Jesús creían sobre la resurrección, Pablo es nuestra fuente primaria. Y Pablo es perturbador para la ortodoxia porque, cuando se lee con atención, no describe la resurrección de la manera en que la tradición posterior la cristalizó. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo presenta su lista de apariciones del Cristo resucitado. Primero a Pedro, luego a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven ahora, aunque algunos ya han dormido. Luego a Santiago, luego a todos los apóstoles, y por último, también se me apareció a mí, como a uno nacido fuera de tiempo. Pablo sitúa su propia experiencia del Cristo resucitado, que ocurrió según los Hechos de los Apóstoles años después de la muerte y resurrección de Jesús, en una visión en el camino a Damasco, en la misma categoría que las apariciones a los discípulos originales. Esto es extraordinariamente revelador porque la experiencia de Pablo en Damasco no fue una resurrección física visible para todos. Fue una visión, una luz intensa, una voz, una experiencia extática que lo derribó y lo cegó temporalmente. Si Pablo sitúa esta experiencia en la misma lista que las apariciones de Pascua, sugiere que él concibió todas estas apariciones
incluidas las que ocurrieron en los días posteriores a la muerte de Jesús, como experiencias del mismo tipo, no como encuentros con un cuerpo físico resucitado que comió pescado y mostró sus heridas, sino como encuentros con un Cristo espiritual glorificado, de una naturaleza diferente a la materia ordinaria. Pablo va más allá en el mismo capítulo 15 cuando explica la naturaleza del cuerpo resucitado. Utiliza una distinción que va directamente en contra de la concepción de resurrección física que los evangelios posteriores narran. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. Pablo no está describiendo un cadáver reanimado que come pescado a la parrilla e invita a los discípulos a tocar sus heridas. Está describiendo una transformación radical, un paso a un modo de existencia completamente diferente, un soma pneumaticon, un cuerpo espiritual que es la antítesis del cuerpo físico ordinario. Los evangelios, escritos décadas después de Pablo, narran una resurrección progresivamente más física. Marcos, el más antiguo, en su versión original, termina con el sepulcro vacío y las mujeres aterrorizadas, sin apariciones físicas de Jesús. Lucas añade la escena de Emaús, donde dos discípulos caminan con Jesús sin reconocerlo, sugiriendo que no aparece físicamente como antes, pero en el mismo evangelio, Jesús aparece a los discípulos en Jerusalén y, para probar que no es un fantasma, pide comida y come pescado delante de ellos. Juan va más allá. Jesús aparece con las heridas aún visibles, invita a Tomás a tocar sus cicatrices y aparece físicamente junto al mar de Galilea. Prepara un fuego, cocina pescado y pan, y sirve el desayuno a los discípulos. La trayectoria es clara. Cuanto más tardío es el texto, más física y corporal es la resurrección. Esto es lo contrario de lo que esperaríamos si los textos fueran relatos progresivamente más completos de un evento histórico real. Esperaríamos que los textos más cercanos al evento fueran más detallados sobre el aspecto más extraordinario del evento. La resurrección física. En cambio, el texto cristiano más antiguo que poseemos, Pablo, describe una resurrección espiritual, y los textos progresivamente posteriores añaden detalles físicos crecientes. Esto es consistente con un proceso muy diferente de transmisión de testimonio histórico. Es consistente con el proceso de elaboración teológica a lo largo del tiempo. ¿Por qué sucedió esto? Spinoza tendría la respuesta. El contexto cultural grecorromano en el que se expandió el cristianismo estaba dominado por una visión filosófica influenciada por el platonismo que devaluaba el cuerpo y valoraba el espíritu. La vida después de la muerte en las concepciones filosóficas dominantes de la élite culta del Imperio Romano era una existencia espiritual sin cuerpo, no una reanimación corporal. Paradójicamente, para que el cristianismo fuera comprensible y atractivo para el mundo grecorromano, la resurrección necesitaba ser corporal. Necesitaba ser diferente de las concepciones platónicas de la inmortalidad del alma. Necesitaba tener el impacto y la concreción de un cuerpo físico que come y toca y es tocado. Y al mismo tiempo, para que la resurrección de Jesús se distinguiera de la mera reanimación mágica, como la de Lázaro, y tuviera la dignidad de un evento cósmico único, el cuerpo resucitado necesitaba ser de una categoría diferente al cuerpo ordinario, capaz de pasar por puertas cerradas, de desaparecer y reaparecer, de no ser reconocido inmediatamente por sus amigos más cercanos. La tensión entre estos dos requisitos, suficiente corporeidad para ser convincente, suficiente trascendencia para ser sagrado, generó los textos que poseemos. Textos que, leídos con los ojos de Spinoza, revelan no lo que sucedió al tercer día después de la muerte de Jesús, sino lo que varias comunidades en diferentes momentos necesitaban que hubiera sucedido. Esta es quizás la lección más profunda que Spinoza tiene para ofrecernos sobre la Pascua. La resurrección física como literalidad histórica es una construcción teológica de décadas, no un hecho biológico atestiguado. Pero la pregunta que Spinoza nos obliga a confrontar no es si la resurrección sucedió, es esta. ¿Por qué necesitamos que haya sucedido de esta manera específica? ¿Por qué la fe en una transformación radical, en una victoria del significado sobre la muerte, en una posibilidad de vida que trasciende lo biológico?
¿Por qué esta fe necesita estar ligada a un cadáver específico que se levantó de una tumba específica en una fecha específica? ¿Qué gana la institución con esta especificidad? ¿Qué pierde la espiritualidad con esta atadura? Spinoza diría que la institución gana control y la espiritualidad pierde libertad. Y toda su filosofía, la ética basada en la razón, el Dios que es la totalidad de la naturaleza y no un ser personal que interviene en eventos históricos, la libertad como el bien supremo al que debe servir el pensamiento, es un intento de devolver a la espiritualidad la libertad que la especificidad institucional le ha robado, no para destruir la fe, sino para honrarla. Ámsterdam, 1665. La ciudad que se enorgullecía de ser el refugio de la libertad en Europa exhalaba su olor habitual a canales, especias y dinero. Baruch Spinoza tenía 33 años, la misma edad, dicen algunos, que Jesús tenía cuando murió. No había romanticismo en esto. Spinoza no cultivaba el simbolismo, cultivaba lentes. Literalmente, pulir vidrio era su profesión, el trabajo manual que pagaba su alquiler y preservaba su independencia intelectual de cualquier patrón, cualquier universidad, cualquier iglesia o sinagoga que pudiera exigirle que inclinara la cabeza antes de doblegar su pensamiento. En esa tarde específica, imaginemos una tarde de octubre, el canal oscureciéndose temprano, la luz de una vela compensando, estaba ante un conjunto de hojas que se convertirían 5 años después en el Tratado Teológico Político, un libro que sería publicado anónimamente, un libro que sería prohibido durante la vida del autor, después de su muerte y de nuevo después de eso, en ciclos que acompañaron cada crisis institucional de la Iglesia en su relación con la modernidad. Un libro que pocos leyeron y muchos condenaron, que pocos entendieron y muchos temieron, que sobrevivió a todos sus censores. En este bloque final de esta parte del viaje, no añadiré una nueva mentira. Haré algo diferente. Me sentaré con Spinoza ante las 7 y trataré de responder la pregunta que su pensamiento, en última instancia, plantea. No sobre la Pascua, no sobre la Iglesia, no sobre los Evangelios, sino sobre nosotros. Sobre lo que hacemos con la verdad cuando ésta tiene un costo. Primera mentira. El Éxodo no sucedió como se narra. Segunda mentira. La fecha de la Pascua fue determinada por políticos, no por Dios. Tercera mentira. Los 4 evangelios se contradicen en los detalles centrales de la resurrección. Cuarta mentira. La identificación de Jesús con el Cordero Pascual es una construcción retroactiva, no una profecía objetiva. Quinta mentira. Los milagros de la pasión no tienen corroboración histórica externa. Sexta mentira. Poncio Pilato fue retratado como inocente para trasladar la culpa de la muerte de Jesús a los judíos, con consecuencias históricas de sangre. Séptima mentira. La resurrección física fue una elaboración teológica de décadas, no un hecho biológico atestiguado. 7 mentiras. 7 grietas en el muro de certezas que la institución construyó alrededor de su narrativa central. Y ahora la pregunta que Spinoza, desde su vela y sus lentes, plantearía. ¿Y qué? No como provocación, sino como filosofía genuina. Porque el ¿y qué? Es la pregunta que la mayoría de la gente, ya sean creyentes o escépticos, nunca se permite hacer hasta el final. Los creyentes se detienen antes de la pregunta porque temen que una respuesta honesta destruya algo precioso. Los escépticos a menudo también se detienen, satisfechos con el desmantelamiento, sin darse cuenta de que el desmantelamiento por sí mismo no es sabiduría. Es simplemente despejar el terreno. Spinoza fue uno de los pocos que tuvo el valor de llevar el ¿y qué? Hasta el fondo. Y lo que encontró en el fondo no fue el vacío. Fue algo más duro que la certeza y más valioso que la ilusión. El ¿y qué? De Spinoza tenía varias capas. La primera capa era histórica y política. ¿Y qué? Las narrativas religiosas son construcciones humanas que reflejan los intereses de las comunidades que las produjeron. Esto no las invalida, las hace humanas, y comprender la humanidad de estos textos es una condición para cualquier uso honesto de ellos. La segunda capa era filosófica. ¿Y qué si Dios no es el ser personal que interviene en eventos históricos, que dividió el Mar Rojo y resucitó cuerpos, sino la totalidad de la realidad, la sustancia infinita de la que todas las cosas son expresiones, el Deus ibe natura, Dios que es la naturaleza? Entonces la espiritualidad no es la creencia en eventos históricos extraordinarios,
sino el contacto con la estructura racional y ética de la realidad tal como es. Y la tercera capa, la más personal, la menos sistematizada, la que brilla en los márgenes de sus textos más que en su centro, era esta. Y que las mentiras que las instituciones religiosas construyen y preservan no son solo errores intelectuales, son traiciones a la profundidad real de lo que llamamos sagrado. Porque lo sagrado, sea lo que sea que esa palabra signifique en tu vida, no necesita mentiras para existir. Si las necesita, no es sagrado. Es simplemente poder disfrazado de liturgia. Spinoza nunca fue un hombre fácil de querer. No intentó serlo. Su filosofía no ofrecía consuelo fácil. No prometía el paraíso. No garantizaba que el sufrimiento tuviera sentido o que la muerte fuera el comienzo de algo mejor. No había un Dios personal en el sistema de Spinoza que escuchara oraciones o se preocupara por el destino de individuos específicos. Lo que había era algo más austero, y según él, más honesto. La posibilidad de libertad. No libertad del destino. Spinoza era un determinista. Creía que todo lo que sucede, sucede necesariamente según las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, que son las leyes de la razón. Pero libertad en el sentido que importa. La libertad de aquellos que entienden lo que es real, en lugar de vivir esclavizados por ilusiones que otros plantaron en sus mentes para servir a sus propios intereses. El esclavo no es libre porque está encadenado, pero el hombre que cree en mentiras tampoco es libre. Está encadenado por cadenas que ni siquiera puede ver. Spinoza llamó a esto servidumbre. Y toda su ética, el libro de su vida publicado póstumamente porque sabía que no sobreviviría a su publicación, fue un intento de trazar el camino de la servidumbre a la libertad a través de la razón. La Pascua, leída con sus ojos, es el mapa invertido. Es el retrato de todo lo que la razón necesita oponerse, no por odio a la tradición, sino por amor a lo que la tradición debería ser. Una búsqueda honesta de lo real. No un aparato de poder vestido con el lenguaje de lo divino. Pero hay una paradoja final que Spinoza no resolvió y que quizás no pueda resolverse. La Pascua mueve a la gente independientemente de sus contradicciones históricas, independientemente de sus fechas fabricadas, independientemente de sus milagros no corroborados. Mueve a miles de millones de personas a momentos de conexión, esperanza, apertura a lo trascendente, amor concreto por otros seres humanos. Una misa de Pascua a las 5 de la mañana, con el fuego nuevo encendiéndose en la oscuridad y la congregación iluminándose gradualmente, a medida que la llama pasa de vela en vela. Eso no es una mentira, es una experiencia real que transforma a personas reales, produciendo bondad real en el mundo. Spinoza lo sabía. No era ingenuo sobre el papel que las narrativas religiosas juegan en la vida humana. Lo que nunca aceptó fue que la profundidad de esta experiencia dependiera de la falsedad histórica de sus premisas. Lo que nunca aceptó fue que necesitaras creer que el Mar Rojo se abrió literalmente para sentirte conmovido por la narrativa de liberación. Lo que nunca aceptó fue que necesitaras creer que un cadáver se levantó de una tumba en Jerusalén para sentirte transformado por la idea de que la muerte no es la última palabra sobre la vida. La experiencia es real. La metáfora puede ser profunda. La poesía puede ser sagrada. Lo que no necesita ser es una literalidad histórica fabricada para servir a estructuras de poder que tienen mucho más que ver con el siglo IV que con el primero, y mucho más con Roma que con Jerusalén, y mucho más con el control que con la liberación. Aquí estamos. 8 bloques recorridos, 7 mentiras desmanteladas. Un filósofo que vivió hace 3 siglos y medio, y que de alguna manera parece tener algo urgente que decir precisamente ahora. Permítanme decirles algo sobre la Pascua. La Pascua ha sobrevivido a todo. Ha sobrevivido a persecuciones, pogromos, la Inquisición, guerras religiosas, la modernidad secular, el nihilismo del siglo XX, el Internet del siglo XXI. Ha sobrevivido porque no es solo una fecha en un calendario. Es una necesidad humana disfrazada de fecha. La necesidad de detenerse, de mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, de recordar de dónde venimos, de la esclavitud, de la sombra, del invierno, y de afirmar que no nos quedamos allí, que cruzamos, que sobrevivimos, que estamos aquí. La Pascua es la fiesta universal del cruce, y todo ser humano que alguna vez ha cruzado algo, una enfermedad, una pérdida, una prisión que no tenía barrotes pero que seguía siendo una prisión,
reconoce en ella algo que va más allá de la teología. Spinoza no celebró la Pascua, fue excomulgado, pero la filosofía que construyó a lo largo de una vida de soledad y pulido de lentes es, en el fondo, una Ágada, un texto que narra un cruce de la esclavitud de las ilusiones a la libertad de la razón, de la obediencia impuesta a la autonomía ganada, de la certeza fabricada a la honestidad incierta y plenamente humana. Abadim Hayinu. Éramos esclavos. Esclavos de narrativas que no eran nuestras, de certezas que fueron plantadas en nuestras mentes para servir al poder de otros, de preguntas que aprendimos a no hacer porque el silencio era más seguro que la verdad. Y el éxodo de Spinoza, la salida que propone, no es una salida de la fe, es una salida de la mentira dentro de la fe. Las 7 mentiras que examinamos juntos no existen porque las personas que las construyeron fueran todas maliciosas. La mayoría no lo eran. Existen porque las instituciones, como los seres humanos que las componen, son capaces de priorizar su propia supervivencia sobre la verdad cuando ambas entran en conflicto. Esto es comprensible. También es inaceptable, y la distinción entre comprender y aceptar es el corazón de cualquier ética adulta. Entonces, ¿qué haces ahora? No te digo que dejes tu iglesia o tu sinagoga. No te digo que abandones el ceder o la misa de la vigilia pascual. No te digo que dejes de llorar cuando la vela se enciende en la oscuridad y la luz comienza a extenderse. Esos momentos son reales. Lo que te digo, lo que Spinoza te diría, es que puedes tener todo esto sin necesidad de mentirte a ti mismo. Puedes celebrar la liberación sin necesidad de creer que el Mar Rojo se dividió literalmente. Puedes sentirte conmovido por la resurrección sin necesidad de afirmar como un hecho biológico verificable lo que es, en el mejor de los casos, un símbolo de extraordinaria profundidad. Puedes honrar una tradición milenaria sin necesidad de silenciar las preguntas que esta tradición, en sus momentos más honestos, siempre ha sabido plantear. La pregunta más antigua del Seder la hace un niño. Ma Nishtana. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Spinoza pasaría toda su vida respondiendo a esa pregunta, porque en esta noche, y en cada momento en que elegimos la honestidad sobre la comodidad de la ilusión, cruzamos algo. No el Mar Rojo, el mar mucho más difícil de cruzar que existe dentro de cada uno de nosotros, el mar de la certeza fabricada, el mar de lo que nos dijeron que debíamos creer, el mar del silencio ante las preguntas que no tenían respuestas prefabricadas. Has llegado hasta aquí, has cruzado. Y lo que hay al otro lado no es la ausencia de fe, es la posibilidad de una fe que no necesita mentiras para sobrevivir, que sobrevive porque es verdadera. No en el sentido de verdad histórica verificable, sino en el sentido de verdad vivida, de una vida que, como diría Spinoza, expresa a Dios. Es decir, la realidad en toda su complejidad y belleza, más plenamente, más libremente, más justamente. Eso es todo. Eso es suficiente. Jacques Sameach. Feliz Pascua.